HMS Sheffield, a Type 42 destroyer. Muy poco día después del hundimiento del Belgrano, una escuadrilla de la aviación naval argentina impacta desde mucha distancia con un misil Exocet sobre este buque británico que era uno de los más modernos de la flota británica. Para mí fue una gran alegría, pero yo sabía que de todas maneras ese hecho de guerra no iba a pasar más allá de ciertos límites. El hundimiento del Sheffield derrumbó, si se quiere, uno de los mitos que tenía que ver con el hecho de que un moderno buque con los medios de protección misilísticos y demás era inatacable. En ese sentido, en términos propagandísticos, vino bien, vuelvo a decir, y fue vivido de ese modo, sobre todo en los lugares donde la guerra se vivía fundamentalmente a través de la tele, la radio y los diarios. Yo por lo menos sentí una gran satisfacción y de ver sobre todo también la habilidad, no solamente de nuestros pilotos, sino también toda la habilidad del personal de mecánicos, de cómo pudieron adaptar esos sets que no estaban en condiciones de ser tirados. Sin embargo, los prepararon y los lanzaron y se hundieron nada menos que a Sheffield. Después creo que hundieron otros barcos también importantes, ¿no? Vimos una madrugada que hubo ataques propios y que había varias fragatas flameando cerca del horizonte, o sea, se veían las llamaradas naranjas y era una satisfacción saber que no se la estaban llevando de arriba y que realmente nuestra fuerza aérea, nuestra artillería los estaba repeliendo. Esos pilotos pudieron atacar al Sheffield gracias a que nosotros en la costa de la Patagonia estábamos defendiendo a esas bases de guerra. O sea, esos pilotos podían descansar y no morían mientras dormían en la base porque había todo un despliegue previsto en la costa de la Patagonia. Ese fue un muy duro golpe a los británicos y por lo cual empezaron a considerar, y de hecho lo plasmaron en ataques sobre la costa patagónica. He de destacar que muchos de nuestros armamentos no explotaron, no hubo torpedos que pasaron los barcos ingleses de lado a lado sin explotar. Quiere decir que esas cosas que nos habían vendido estaban en malas condiciones, no estaban en condiciones de ir a la guerra, ¿no? La sensación era que era como, no quiero decir un juego, pero gano, pierdo, no se estaba viviendo todavía en carne propia, porque el conflicto, en la medida en que va pasando, esa aventura que cada uno de nosotros sentía se va transformando en temor. En plena guerra hice reina madre y fue escuchando esos comunicados, como si fuera que íbamos en campeonato mundial y íbamos ganando. Volteamos 2 aviones, volteamos acá, hundimos esto, hundimos lo otro. Y para mí era la parte de locura, no podía entender, no lo podía entender. ¡Fuego! ¡Fuego! La batalla de Darwin Goose Green es el primer enfrentamiento terrestre de magnitud luego del desembarco británico en San Carlos a finales de mayo, el 27 de mayo del 82. Yo recuerdo algo muy puntual que fue el día del desembarco en San Carlos. Estábamos como de un momento de recreo, nos permitieron ir al pueblo, me puse a charlar con un asistente de un teniente coronel, un coronel, un mayor, no me acuerdo qué era, pero estábamos ahí charlando al lado de una oficina y suena la radio y dice: desembarcan en San Carlos. Los heridos eran o soldados rasos y un par de sargentos, que yo pude enterarme. Más del 50% de los más de 100 heridos, 100 y pico heridos que yo pude ver, tenían lo que se llamaba pie de trinchera, o sea, los pies congelados. Los soldados, la parte subalterna, muy bien. Lo que fue un desastre fue la conducción superior de la guerra. Ni siquiera hicieron un censo de la conducción. Los planificadores argentinos esperaban el desembarco por el este, directamente sobre Puerto Argentino. Los ingleses se arriesgaron, pusieron su flota en riesgo en el estrecho, desembarcaron donde no los esperaban. Y ese fue un golpe bajo, porque hasta el momento era todo batalla aeronaval. Entonces no podían desembarcar y la lógica era que no desembarcaran. Estábamos todos apostados cerca de las bahías posibles de desembarco y cuando vos escuchás eso, siendo un soldado inexperto y no teniendo idea de lo que... pero uno se imaginaba que si los tipos ponen pie en tierra...
A nosotros lo que se nos dijo es: vamos a tener que poner todo de sí, vamos a tener que morir por la patria, cada uno en el puesto de combate asignado. Esto es a todo o nada, matar o morir. Y la batalla de Darwin, sin saber que eso era Darwin, sin saber que era Praia del Ganso, pero se escuchaba una batalla de cañoneo intenso. Y después de eso, después de la primera batalla, que fue la de Darwin, la del 27-28 de mayo, las cercanías del bombardeo cada día era más. Por más que nos dijesen estamos ganando, vos decías, hay algo que no me cierra, porque estamos escuchando los tiros más cerca. Todo era doloroso, no había, no creía nada cuando estábamos ganando, cuando estábamos perdiendo, cuando estábamos, decir, no le podía creer. Darwin está en el istmo que separa el norte del sur de la isla Soledad. Cortar la posibilidad de que la guarnición argentina allí, que al menos numéricamente en los papeles era muy importante, pudiera reforzar a la guarnición argentina en Puerto Argentino. Sé que fue algo terrible, muy doloroso, uno de acá no sabiendo lo que hacían, dónde estaban nuestros hijos, si los trasladaban, si no, algo terrible, muy dolorosa. La guerra es muy fuerte, no sirve. Si bien había fracciones, es decir, grupos de soldados a nivel de compañía o más pequeños que estaban en condiciones de combatir y tenían el ejemplo de sus jefes, muchos otros estaban al garete y estaban solos. Es decir, no es azaroso que muchas de las denuncias por malos tratos y abusos provengan del Regimiento 12. Y esos eran los soldados que enfrentaron el ataque británico. Yo fui al sur a matar británicos. Pero me los imaginaba matando de lejos, o sea, con fusil. Nunca me imaginé el combate cuerpo a cuerpo con bayoneta, y yo te puedo asegurar que después de la derrota de Darwin, yo rezaba para que esto terminara todos los días. Desde la base donde yo operé, había riesgo de bombardeo. Las unidades argentinas llevaban ya para el momento del ataque británico prácticamente un mes y medio en muy malas condiciones, porque por ejemplo el Regimiento 12 en ningún momento había podido trasladar su equipo pesado a las islas. Equipo pesado quiere decir desde cañones de apoyo y morteros hasta las cocinas. Y en esas condiciones recibieron a fuerza de élite británica. Los paracaidistas son básicamente eso. El enfrentamiento fue muy duro, se prolongó por algo así como 36 horas. Y el resultado fue que se produjo la rendición de una gran cantidad de argentinos, alrededor de 1000. Sin lugar a dudas, un desempeño heroico de la gente que estuvo afectada en Darwin, en especial regimientos de Corrientes, que hoy están respaldando el reclamo del campamento de Plaza de Mayo. Son uno de los grupos que más batallaron, estuvieron como 20 y 24 horas a combate limpio en ese sector de la isla, y bueno, lamentablemente tuvieron que ceder posición en esa primera batalla. Lo primero que hay que marcar en relación con la Avenida del Papa es que fue uno de los hechos de movilización de masa más importantes de la historia argentina reciente. Esta es una cuestión muy importante. Lo segundo es que mientras el Papa estaba de visita en la Argentina continental, se producían los combates más sangrientos de la Guerra de Malvinas. O sea, para el momento en que el Papa está recorriendo con su papamóvil las calles argentinas o llegando a la Basílica de Luján, las posiciones argentinas en lugares como el Longdon, el Tumbledown, el Sapper Hill, el Dos Hermanas, están siendo bombardeadas y atacadas en lo que son los combates finales de Puerto Argentino. A mí me generaba un gran conflicto porque parte del pilar de la dictadura que había mandado esa guerra era defendiendo los valores occidentales cristianos. El cristianismo ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo escuchaba parte de la iglesia como institución que decía: Dios es argentino, hoy está nublado, Dios está de nuestro lado. Uno ya puede recordar hasta autobiográficamente que el canto más fuerte durante la visita del Papa era "Queremos la paz". Y a mí me pareció que esa visita no podía ser. Estábamos en guerra,
y el pueblo acá gritando queremos la paz. Bueno, si queremos la paz, hagamos la paz, pero no podemos tener a los soldados en guerra y acá la República viviendo como si no estuviéramos en guerra. También en aquella época fue el Campeonato Mundial de Fútbol en España y había gente que estaba más preocupada cómo andaba el Campeonato Mundial de Fútbol, si Maradona jugaba o no jugaba en España, que cómo andaba la guerra en las Malvinas. Creo que había un comentario, si la memoria me falla, de que iba a haber negociaciones de paz, de que el Papa iba a venir, de que ya llegaba a estas alturas de decir, bueno, que la paz se estaba gestando. Pero a nosotros justamente en ese momento fue donde nos mandaron al frente. Entonces de paz teníamos poca esperanza, sabíamos que el combate, la resistencia la teníamos que ofrecer y que nuestro momento de combate iba a llegar. Así que no tengo un buen recuerdo de esos días muy puntuales. Bendito sea el Señor que me hace llegar hasta esta querida tierra argentina. Permitidme que desde este momento invoque la paz de Cristo sobre todas las víctimas de ambos bandos del conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña. Es decir, Argentina es un país católico, y no olvidemos el peso que la religión ha tenido históricamente, pero en particular en el marco de los años de la dictadura. La Iglesia y la religión en particular fue sustento ideológico de la represión. Entonces eso también alimentó la visita del Papa, que vuelvo a decir, es uno de los hechos de masa más importantes de la historia reciente. Y yo estuve de acuerdo, lo único que fue un poco tarde, pero bueno, no había otra, las negociaciones estaban y se pensaba que se iba a poder llegar a un acuerdo. Bueno, a lo último vino el Papa y creo que fue el motivo por qué se paró la guerra, ¿no? El combate de Puerto Argentino ha finalizado. El 14 de junio significa, para mí, el principio del fin de la dictadura. Cuando se produce la rendición yo ya había retornado a Córdoba. Sí. Primero me dio una sensación de profundo dolor, porque esa fue una guerra insensata, no era necesaria. Ellos no tuvieron ningún inconveniente en sacrificar vidas humanas para tratar de perpetuarse en el poder. Con tristeza, porque lo vi al general Moore todo sucio, embarrado, y al general Menéndez impecable, con sus botas ilustradas, que como si no hubiera participado en la guerra. Y en realidad, lo que dice el informe Raltemach, los altos mandos militares argentinos no se hicieron ver en el frente de combate. La hora de espera, el frío, el cansancio, la vigilia han llegado a su fin. El general Menéndez hizo lo que pudo y realmente entregó las Malvinas porque de todas maneras no teníamos otra solución que esa, ¿no? Un final esperado, realmente. No querido, obviamente. Un final anunciado. Sin duda esa rendición, aunque no fue algo buscado por quienes combatieron en Malvinas, tuvo muchísimo que ver con lo que llamábamos en esa época la recuperación de la democracia. Obviamente no era algo buscado ni por los combatientes en Malvinas, ni por la junta que produjo el desembarco, pero en definitiva esa fue la consecuencia de esa rendición. Rendirse fue doloroso. Entregar el armamento, entregar todo, bancarse las requisas, quedar prisionero, son cosas que no te las olvides más. Así nos rendimos, pero así seguimos la batalla, nos rendimos una batalla y el combate lo seguimos. Hay una sensación de vacío, es una sensación muy muy fea. Alivio también. Es una mezcla de alivio y depresión, esa es la sensación que sentís. Y te traen después con camiones tapados sin que la población te pueda ni siquiera ver ni abrazar. Es muy fea esa sensación. Nuestros muchachos fueron héroes, más allá de quienes hicieron la guerra. Y no podemos victimizar, como se victimiza, ni al soldado caído ni al veterano de guerra que volvió. Hay que saber diferenciar quiénes hicieron la guerra, quiénes fueron los corruptos que nos llevaron a una guerra, pero también que nuestros soldados fueron a defender su patria y su familia, los que quedaron y los que volvieron. Tanques, aviones, barcos y
Madre, estate tranquila, el mundo